construcción fue realizada. Manín se encuentra la Casa Museo de Máximo Gómez. Se trata de una réplica de la vivienda donde nació el general libertador de Cuba, levantada en el parque que lleva su nombre. Es un lugar que no se puede dejar de visitar en Manín por el gran valor histórico que tiene. Sean bienvenidos. La Casa Museo fue levantada por la Fundación Máximo Gómez, el Instituto Cubano de Historias y otras entidades de Cuba y República Dominicana. Un recorrido por el lugar es un reencuentro con la historia viva a palpar en esta casa, inaugurada el 18 de noviembre de 2016, en ocasión de la celebración del 180 aniversario del nacimiento del general Máximo Gómez. La construcción estuvo encargada al arquitecto Frevio Mejía y se realizó luego de la investigación de las viviendas de las épocas, tomando como fuente de referencia una imagen de la casa original que se había publicado en un periódico hace ya varias décadas, donde se levanta aún hay un orco de la casa original, la cual fue consumida por un gran fuego. Según historiadores, cuando Máximo Gómez volvió al país luego de haber finalizado la independencia de Cuba, visitó los restos y dio testimonio de que se trataba del hogar donde vivió su infancia y gran parte de su juventud, cuando su familia se mudó a partir de 1840. La vivienda museo está construida en madera y techada con guano, y aunque tiene pocos enseres de la época, se replicó cada detalle de aquellos años: puertas, ventanas, objetos como planchas, morteros y otros. Tanto el interior como el exterior invitan a descubrir todo lo concerniente a la vida y obra de Gómez. Nació en Manín, en la provincia dominicana de Peravia, el 18 de noviembre de 1836, proveniente de una familia de ascendencia mayoricamente ibérica y canaria. Fueron sus progenitores Andrés Gómez Guerrero y María Clemencia Báez los que le inculcaron desde pequeño una infidelidad hacia España que se vio reflejada en muchas de sus posteriores decisiones como militar. Su infancia y adolescencia las pasó con precariedad durante la invasión haitiana. A los 16 años, Gómez se unió al ejército dominicano en la lucha contra las invasiones haitianas de Faustino y Solenque, logrando así obtener el grado de alférez. Durante la reanación de Santo Domingo, España, del 1861 al 1865, Máximo Gómez combatió contra las tropas insurrectas que pretendían recuperar la independencia del país, alcanzando el grado de comandar en el ejército español. Fue comandante del Ejército Libertador de Cuba, que dirigió en las dos guerras más importantes de La Habana. La del 1868 al 1878, llamada Guerra Grande o Guerras de los 10 años, y la del 1895 al 1898, Guerra de la Independencia de Cuba. Gómez, con 20 años, se incorporó al ejército dominicano entre 1855 y 1865. La vida de Gómez, para ese entonces secretario de la Tendencia de Baní, sufrió una acelerada transformación por el retorno al poder de Pedro Santana, quien ganó frente a los seguidores del cacique sureño Buenaventura Báez la anexión del país hacia España, y el triunfo de la resolución restaurada lo obligó a salir de Cuba en compañía de su madre y sus dos hermanas, Regina y María de Jesús, quienes desembarcaron en Santiago de Cuba en julio del 1865. Como tanto otros dominicanos leales a España, tras la victoria de los independentistas, se trasladó con su madre y sus hermanos hacia Cuba, donde gracias a un préstamo personal de Valeriano Weyler pudo dedicarse a las labores agrícolas en la zona de Bayano. El 6 de enero de 1875 cruzó la trocha de Júcaro a Morón y penetró en las villas con 300 hombres de caballería y 600 de infantería. Los caudillos locales le demitieron del mando de las villas por no ser nativo de Cuba. Posteriormente Gómez se trasladó a Costa Rica, donde estableció contacto con Antonio Maciá y luego entraría en contacto con José Martí, cuya labor era organizar la guerra necesaria que terminó en conquista. En 1888 Gómez nuevamente se estableció en República Dominicana, donde acudió a Martí en marzo de 1895 para firmar con Gómez el histórico Hecho de Montecristi, donde los líderes dejaban expresar sus ideologías que la guerra no era contra los españoles, sino contra los líderes coloniales en España y en Cuba, para integrar a Cuba al concierto de las naciones libres, independientes y triunfantes. En
abril de 1895, el 24 de febrero, se había producido el alzamiento en Baire. Llegaron Gómez y Martí a Cuba, desembarcando en playitas de Cajobabo, costa sur de Guantánamo. En esta expedición arribaron a Cuba los hermanos Maceos por Duaba, cerca de Baracoa. Pocas semanas después de ser constituida la jerarquía militar del Ejército Libertador, con Gómez como general en jefe y con Antonio Maceo como lugarteniente general, cayó Martí en Dos Ríos con gran pesar de Gómez. Máximo Gómez se hizo célebre por la disciplina implacable que le imprimió a sus tropas. Tanto los soldados como los prefectos mambises corruptos conocieron penas de muerte por el fusilamiento y la degradación. Para las indisciplinas menores no relacionadas con la cobardía, el cepo mambí y el paso a la impedimenta eran los castigos usuales. La cobardía, si no tenía consecuencias graves, era castigada con la obligación de avanzar en solitario hacia filas enemigas, procurando una o más armas, uniforme y parque. Los robos o agresiones hacia campesinos eran castigados con el fusilamiento. Máximo Gómez alcanzó el grado de general en la guerra en los 10 años. Durante la guerra en el 1895, enfrentó a las huestes españolas como general jefe de las tropas independentistas cubanas. Murió en La Habana, Cuba, el 17 de junio del 1995. Aunque fueron muchas las grandes patriotas dominicanos, cuando se cita la trilogía de la independencia de Máximo Gómez junto a José Martí y Antonio Maceo. En el 1970, el gobierno cubano dio la orden Máximo Gómez junto a la palabra José Martí. Máximo Gómez supo ser grande en la guerra y digno en la paz. Aquí mismo en la ciudad de Baní se encuentra el Parque Máximo Gómez y la calle Máximo Gómez, carretera que comunica el norte y el este, el sur y el oeste, incluyendo la línea divisora que nos divide de nuestro país hermano Haití. La Escuela Máximo Gómez fue fundada en fecha 14 de abril de 1959 en un local de la calle Nuestra Señora de Regla, donde funcionaba una factoría de arroz, cuyos propietarios rentaron para que funcionara la escuela, que fue conocida con el nombre de Sector Norte, la cual se inició con una matrícula de 500 alumnos. Para el año de 1970, la Honorable Secretaría de Educación construyó un plantel con varias dependencias y a partir de entonces se conoce la escuela como Primaria Urbana Máximo Gómez, ubicada en el populoso barrio 24 de abril, en la parte norte de la provincia. Consta de 5 pabellones, en cada uno funcionan 6 aulas. A raíz del año 1905, en que ocurre en la ciudad de La Habana, Cuba, la muerte del generalísimo Máximo Gómez, hurgado en sus diarios de campaña, el cual fue escrito en los momentos que le permitía el fragor de la batalla y en sus horas de descanso, se encuentra impreso uno de sus más caros deseos, el de que se construyera en la casa donde nació un centro educativo para la educación y el adiestramiento de los jóvenes de la época. Ese deseo tomaría más auge cuando en el año 1996 visita oficialmente nuestro país el licenciado Vecino Alegre, ministro de Educación en la República de Cuba, encomendado por el primer ministro del gobierno cubano, Fidel Castro Ruz, que nos trajo la grata noticia de la materialización del deseo del generalísimo Máximo Gómez, ratificando que dicha obra constituía un merecido homenaje del pueblo y el gobierno cubano al pueblo de Baní y al gobierno dominicano. Un grupo de notables y connotados ciudadanos amantes de los ideales del generalísimo Máximo Gómez tomaron la iniciativa de conformar un comité gestor que se encargaría de un lugar para los terrenos necesarios que necesitarán para construir el Liceo Máximo Gómez, y que beneficiará a esa gran cantidad de jóvenes de la sociedad banilea. Un acontecimiento que marcó un hito en la historia entre las relaciones del pueblo cubano y dominicano. Lo constituye lo que fue el día 23 de agosto de 1998, con la visita hacia el pueblo de Baní por el entonces presidente cubano, doctor Fidel Castro, quien anuncia la grata noticia de convertir en realidad el manifestado deseo dicho por el generalísimo Máximo Gómez en su diario, gracias a la donación hecha por el presidente cubano y que ponía a disposición de las autoridades dominicanas para dicha obra.
oferta aceptada por el entonces presidente doctor Leonel Fernández, quien puso la búsqueda de los terrenos para dicha obra de lo que sería hoy el Politécnico Máximo Gómez. En la actualidad el Politécnico se encuentra funcionando a plena capacidad, dotado de modernos equipos donados por las autoridades del gobierno cubano, para el funcionamiento de talleres y laboratorios que sirven como centro de entrenamiento teórico-práctico para los estudiantes que cursan carreras técnicas en el mismo, los cuales son el laboratorio de ciencias, el laboratorio de informática. También tenemos el bus que transporta a los estudiantes desde Baní hasta el Politécnico con